Entonces vamos a iniciar. Bueno, vamos a recordar que era el arco. ¿Listo? Entonces nosotros... longitud del arco. Entonces recordemos que el arco pues era el que se formaba de acuerdo a dos puntos de la circunferencia. Entonces básicamente nosotros vamos a formar un arco. Entonces vamos a empezar pues a hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una circunferencia que tiene como radio 5 centímetros. Tiene radio 5 centímetros, ¿listo? Entonces ustedes lo van haciendo allá en el cuaderno. Entonces recuerden, para hacer nuestra circunferencia, entonces vamos a indicar un punto que lo vamos a llamar centro. Luego con la regla vamos a medir 5 centímetros, que va a ser nuestro radio, y luego vamos a hacer la circunferencia. Ustedes cogen el compás y realizan el círculo. Bueno, nos tiene que quedar algo así. ¿Listo? Si ustedes lo realizan, tiene que quedar algo así. Luego, ese mismo radio, vamos con el graduador, vamos a medir 50 centímetros. Entonces vamos a formar un ángulo. O vamos a formar los ángulos centrales que nosotros llamamos. ¿Listo? Uniendo dos radios. ¿Listo? Entonces van haciendo ese dibujito. Entonces el ángulo lo miden con el graduador. Este ángulo que está acá. ¿Qué nos debe medir? 50 grados. Y el radio, recordemos que nos tiene que medir 5 centímetros. Entonces ustedes allá van dibujando la circunferencia. Dibujan la circunferencia. ¿Listo? A ver, me va mostrando cómo les va quedando. ¿Listo? Me avisan cuando terminen para ver cómo les quedó. ¿Listo? ¿Quién ya lo tiene?
¿Quién ya tiene el ángulo? Perdón, la circunferencia. Que me la vaya mostrando cómo les quedó. Profe, hola, buenas tardes. Es que no había podido ingresar por el internet. Listo, dale. ¿Listo, chicos? ¿Ya terminaron? ¿O todavía no? Listo. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestra circunferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hallar el arco. En este caso, ¿cuál es el arco? El arco es el que se forma entre estos dos puntos que tenemos acá. Lo que estoy pintando de color verdecito. Ese es el arco. Entonces, nosotros queremos saber cuánto tiene la medida de ese arco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar la fórmula de la circunferencia, saber cuánto mide o cuál es la longitud de la circunferencia. La clase pasada, pues habíamos dicho que la circunferencia era igual a 2pi por radio. Entonces vamos a hallar primero la medida de la circunferencia. Entonces, luego vamos a reemplazar. Ya tenemos nuestra fórmula, la vamos a reemplazar. Entonces, dejamos el mismo 2. Reemplazamos la letra pi por el valor, que sería 3.14. Y luego la multiplicamos por nuestro radio, que en el ejercicio sería 5 centímetros. Luego, desarrollamos las operaciones. Entonces multiplicamos 2 por 3.14, que nos da 6.28, y luego multiplicamos 6.28 por 5, que nos daría 31.4 centímetros. Listo. Ese 31.4 corresponde al valor de la circunferencia. O sea, quiere decir que todo el contorno de nuestro círculo mide 31.4. Pero entonces nos están preguntando que cuánto mide el arco, el que se formó acá de unir, el que se formó acá de hacer nuestro ángulo central. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hallar pues utilizando lo que es la regla de 3 simple. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a manejar la regla de 3 simple? Entonces vamos a colocar la longitud, que es lo que queremos saber, y los grados, que es lo que tenemos. Listo, entonces, la longitud de la circunferencia, ¿cuánto es? 31.4 centímetros. Listo, 31.4 centímetros. Y si nosotros medimos en grados, si nosotros vamos a medir en grados, ¿cuántos grados tiene este círculo completo? 360. Exacto, tiene 360 grados. Eso corresponde pues a la vuelta completa del círculo. Listo, y ahora para este arco nos dan la medida de 50 grados.
Y nos piden que hallemos la longitud del arco, que esa es la medida pues que tenemos que encontrar. ¿Listo? Entonces la regla de 3 simple se desarrolla en cruz. Entonces voy acá a hacerle la cruz. Entonces se desarrolla en cruz. Los numeritos pues que están completos, quiere decir que los vamos a multiplicar. Y luego pues el numerito que acompaña a la X lo que va a hacer es dividir. ¿Listo? ¿Por qué pasa esto? Entonces les voy a mostrar. Entonces vamos a hacer como una igualdad. Entonces vamos a decir que 31.4 centímetros bueno, espero les coloco la incógnita. Entonces X igual a 31.4 centímetros. Entonces lo voy a multiplicar por el numerito que lo acompaña en cruz, que sería los 50 grados. Y luego lo vamos a dividir por el número que acompaña la X, que serían 360 grados. Listo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Como la longitud la tenemos que dar en centímetros, porque nos están preguntando en la medida que hay de acá a acá, la tenemos que dar en centímetros, quiere decir que vamos a cancelar los grados. ¿Por qué los grados? Porque los grados están tanto abajo como arriba. Entonces los grados se cancelan y se va a dar la respuesta en centímetros. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer las operaciones. Entonces, 31.4 por 50, que nos da 1570. Y luego, bueno, 1570 centímetros. Y luego eso lo vamos a dividir en 360. 360 normal. Dime. ¿Cuánto te dio? 4.36. Y eso entonces nos da 4 centímetros. 4.36 centímetros. Y listo. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que la distancia o que la longitud que tiene nuestro arco es de 4.36 centímetros. Y ya nos quedó desarrollado. Listo, vamos a hacer acá entonces otro ejercicio. Listo, entonces acá nos dice que tenemos una circunferencia que tiene 14 centímetros de diámetro y que tiene un ángulo de 110 grados. ¿Listo? Entonces tenemos esas indicaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la fórmula de la circunferencia o la longitud de la circunferencia, que sería C igual a 2pi por radio.
Entonces sería circunferencia igual a 2. Reemplazamos la letra pi, que sería 3.14. Por el radio, que sería 14 centímetros. Recuerden que el diámetro es el 14, ¿el radio qué sería? Ah, no, entonces 7 centímetros. El radio entonces sería 7 centímetros. Listo, entonces ahora vamos a hacer las operaciones. Entonces 2 por 3.14 que sería 6.28 y luego 6.28 por 7, que nos daría 43.96 centímetros. Entonces esa sería la longitud de la circunferencia. Luego hacemos nuestra regla de 3. Entonces colocamos longitud y luego grados. Listo, entonces, ¿cuál sería la longitud de la circunferencia? 43.96. 43.96 centímetros. ¿Y esa circunferencia cuántos grados tiene? 110. La circunferencia completa. Ah, 360. 360 grados. Listo, y ahora nos dice que para hallar pues nuestro arco, nos dieron ¿cuántos grados? 110. 110 grados. Listo. Y nos preguntan pues que tenemos que hallar la longitud. Tenemos que hallar pues la longitud del arco. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar en cruz. Entonces ahora se multiplica en cruz. Listo, entonces nos dice que x es igual a 43.96 centímetros por 110 grados sobre 360 grados. Listo. Luego lo que vamos a hacer es cancelar los grados con los grados. ¿Por qué? Porque están dividiendo. Entonces la respuesta nos la van a dar en centímetros. Luego dice x igual, entonces multiplicamos 43.96 centímetros por 110, que nos daría 4.835.6 centímetros. Y luego lo que hacemos es dividirlo por 360. Ya no se colocan los grados porque ya los cancelamos. ¿Listo? Entonces solamente por 360. Y ya vamos a hacer esa división. Entonces dividimos. $4.835.6 dividido en 360 y nos da 13.43 centímetros. Y listo, ahí ya queda la longitud de nuestra circunferencia. O sea, quiere decir que la distancia que hay de este punto a este punto, o la medida, distancia o medida, es 13,43 centímetros. Y listo, ya quedó ahí resuelta nuestra circunferencia. ¿Muy difícil?
¿O no? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Una pregunta. Dime. ¿Ese 3.14 siempre toca ahí? Ah, bueno, ese 3.14 recuerde que es la letra pi. Sí, profe, pero espere, en algunos, por ejemplo, algunos profesores en internet dicen que, es que a veces es 3.14 o 3.14.6, solo que me tienen algo confundido. Bueno, si ustedes sacan en la calculadora el resultado de pi, que de hecho es así, la letra griega, que se llama pi. Si ustedes sacan ese numerito en una calculadora científica, le va a dar 3.1416. Esperen, lo saco, 3.1415 92 65 35 89. Este es el valor exacto que tiene la letra pi. ¿Cómo lo saben ustedes? Bueno, ustedes al sacarlo, miren. Ese es el valor real que tiene pi. Yo ya les había explicado qué significaba pi. Es las veces que cabe el diámetro en una circunferencia. Entonces ya habían hecho un análisis y habían dicho que cabía 3.14 y esos números en una circunferencia. Entonces el valor exacto es ese. ¿Por qué nosotros tomamos solamente el 3.14? Hay personas que toman pues el 3.1416. Nosotros tomamos solamente el 3.14 porque después de la coma o el punto tomamos los primeros números. Pero si ustedes lo toman 3.1416, ¿por qué 16? Porque se aproxima. Como el 9 es mayor, pues se aproxima al 5. Entonces, pues también lo puede hacer y es válido. Pero entonces recuerden, este es el número exacto de la letra pi. Lo único que nosotros hacemos es aproximar. ¿Listo? ¿Que cuando vamos a trabajar con esa letra? Bueno, la letra pi básicamente se trabaja en lo que son las circunferencias. Siempre pues lo vamos a tener en cuenta. Tanto para hallar lo que es la longitud de la circunferencia, la longitud del arco, el radio, el área. Entonces, todas esas medidas vamos a tener en cuenta esta letra, la letra pi. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, es como para hacerles un recordés. Entonces, recuerden, sobre todo, tener en cuenta la diferencia entre el diámetro y la diferencia entre el radio. Recuerden que algunos ejercicios nos los dan el diámetro. El diámetro quiere decir que es el doble del radio. Entonces, cuando hablamos del doble del radio, quiere decir que vamos a multiplicar el radio por 2. ¿Listo? Entonces, no se confundan de pronto cuando vean el diámetro o el radio o nos den las medidas de esa manera, para que ustedes pues logren pues como identificarlos. De igual manera identifiquen que es una cuerda, que es un arco, que es una semicircunferencia, que es una circunferencia.
O sea, la idea es que ustedes lo tengan bien identificados para la hora de realizar los ejercicios. ¿Listo? Bueno, eso era pues básicamente como se halla la longitud del arco. Ahora vamos a hacer pues un recorderis de lo que son nuestras rectas. Básicamente eso pues lo llamamos como posiciones relativas. Entre la recta y una circunferencia. Listo, ¿por qué nosotros llamamos posiciones relativas? Pues porque son unas rectas que pasan cerca a la circunferencia o por dentro de la circunferencia o a un lado de la circunferencia. Entonces, la primera que tenemos se llama la secante. Que la secante básicamente es una recta, como ya les había dicho anteriormente, es una recta que toca dos puntos de la circunferencia. Si nosotros llamamos a este punto, lo voy a llamar A, y este otro lo voy a llamar B. Entonces nos van a decir, trazar una línea recta que pase por el punto A y el punto B. Entonces, si nosotros realizamos esto, lo que estamos haciendo es una recta secante. ¿Por qué recta secante? Porque estamos tocando dos puntos en la circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? Es todo el contorno o toda la lineecita que hace, o toda esa línea curva que forma un círculo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de circunferencia, es una línea curva que forma un círculo. Bueno, también, ¿qué nos puede pasar con la recta? Ya la encontramos de secante, también la encontramos tangente. Como nosotros, bueno, la tangente es una línea recta que pasa solamente por un punto de la circunferencia. Nosotros, ¿cómo la podemos identificar y solamente pase un punto? Entonces, bueno, vamos acá a tener nuestra circunferencia. Vamos acá a tener nuestro punto centro. Y vamos a tener lo que es un radio. Luego, ¿cómo hacemos para medir que exactamente pase por un punto? Pues ahí viene ya lo que es el manejo de escuadras. Entonces, si yo tengo por lo menos mi escuadra de 45 grados, voy a dejarla acá. Tengo acá mi escuadra de 45 grados. Bueno, no me quedó tan derecha. Voy a decir que está en mi escuadra, ¿no? Y la coloco sobre el radio. Entonces ahí puedo medir exactamente la circunferencia. Entonces, la escuadra acá va a ser por donde tiene los numeritos. Acá les estoy dibujando más o menos una escuadra. Entonces, ¿yo cómo hago para trazar esa línea que solamente pase por un punto? Entonces, cojo la escuadra y luego, pues, trazo la línea donde la escuadra, pues, me diga que pase. Lo que va a pasar es que me va a quedar algo así. Entonces, quiere decir que la que nos va a indicar en la tangente por donde pasa la línea siempre va a ser el radio. ¿Listo? Si yo quito la escuadra de ahí, bueno, ahí me quedó cerca.
No la alcancé a tocar porque le abrí. Pero entonces lo que va a ocurrir es eso. Solamente se va a tocar pues un punto de la circunferencia. Entonces la que me va a dar la medida de la tangente siempre va a ser el radio. O sea, por ese punto es que va a tocar la circunferencia. Y también pues podemos encontrar dentro de las rectas, podemos encontrar una que se llama la recta exterior. ¿Por qué se llama exterior? Porque es una recta que pasa muy cerca de la circunferencia, pero no la toca. Entonces lo que vamos a encontrar es eso. Es una recta que pasa cerca o lejos, pero nunca nos va a tocar la circunferencia. Entonces por eso se llama una recta exterior. Listo, estas rectas a veces se utilizan. Les voy pues a explicar pues un poquito. A veces se utilizan de pronto cuando se forman lo que son los ángulos inscritos. ¿Cómo se utilizan de pronto estas rectas exteriores? Recordemos pues que un ángulo inscrito se forma por fuera. Entonces, si yo puedo formar un ángulo inscrito así, de esta manera. ¿Cierto? O puedo formar de pronto un ángulo inscrito pasando acá, por dentro de la circunferencia, hablando de dos cuerdas. Entonces, esas rectas de pronto lo que nos indican es como la medida. Entonces, es bueno que ustedes sepan y recordemos, vamos a recordar. Entonces, ¿cuál es por lo menos, cuál es el diámetro? Entonces, el diámetro es una línea recta o una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia y la divide en dos partes iguales. Entonces eso siempre nos quiere decir que es la circunferencia. ¿Qué pasa pues con el radio? Entonces el radio es donde va desde el punto centro hasta un lado de la circunferencia. Una cuerda. Entonces la cuerda es la que toca dos puntos de la circunferencia sin tocar el punto centro. Entonces, ¿cuál es el arco? El arco es el que se forma al unir dos puntos. Y la semicircunferencia, que no se nos vaya a olvidar, es la que resulta de tomar pues la mitad de la circunferencia dirigida pues por el diámetro, o sea, uniendo los dos lados del diámetro. Listo, y de ahí pues vamos desatando lo que son los ángulos, que son las rectas. Entonces, eso para que lo tengan claro el día de la evaluación. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces no se les olvide. En la próxima clase vamos a tener entonces evaluación de geometría. Entonces, para que estudien, vean los videos de las clases. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos ya la próxima clase. Que estén bien. Chao. Chao. Bueno, chao.